Mis queridos hermanos, es un privilegio poder estudiar juntos algunos aspectos importantes de las Sagradas Escrituras, el mensaje de Dios para el ser humano y también la consideración de Ellen White como sierva del Señor, como profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Recordemos el apostolado que el Señor Jesús nos ha dejado y su promesa descrita en Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor nos ha encomendado esta misión de llevar este mensaje de salvación a todo el mundo como testimonio a cada persona de este mundo. 7.000 billones de personas están esperando conocer acerca de la verdad, tener la oportunidad de escuchar este mensaje de esperanza. Y el Señor, en su debido tiempo, porque dice las Sagradas Escrituras que en su debido tiempo Cristo vino para redimirnos y ofrecer su vida en la cruz del Calvario, en su debido tiempo el Señor estableció este movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En su debido tiempo el Señor inspiró y utilizó a su sierva, Elena de White, para utilizarla como profeta, con el propósito de dar mensajes específicos a la Iglesia Adventista o a alguno de sus miembros. La pregunta que queremos considerar hoy es, ¿fue Elena de White ordenada al sagrado ministerio? ¿No fue que recibió una credencial, un certificado ministerial para realizar sus servicios? Si nosotros vamos a los datos e informaciones que tenemos en el Centro de Investigaciones Elena White, en la Asociación General, encontraremos que en realidad no hay ningún registro, no hay una aseveración, no hay datos específicos de que Elena de White hubiera sido ordenada al sagrado ministerio. Eso no quita que Dios la invitó para ser su sierva, para transmitir al mundo, para transmitir a su pueblo mensajes específicos, para transmitir mensajes a personas. Sin embargo, sí tenemos registros que Elena de White recibió desde 1871 una credencial ministerial. La Asociación General de nuestra Iglesia le concedió a la hermana White una credencial ministerial y distintas organizaciones de la Iglesia Adventista le fueron concediendo este tipo de credenciales hasta el momento de su muerte en 1915. Quiere decir de que la hermana White tuvo por más de 40 años este tipo de certificaciones. Pero vale la pena aclarar algunos aspectos, porque aunque hay registros de que en 1871 se le entregó el primer certificado, nosotros tenemos en la mano y guardamos como un recuerdo, como un tesoro, algunas de estas credenciales de mediados de la década de 1880. Por ejemplo, tenemos la credencial que ella recibió en 1885 y en ese documento donde dice es una credencial para pastor ordenado, está tachada el hecho de que fuera un pastor ordenado, quiere decir que queda como solamente una licencia ministerial. Pero 2 años después, en otra credencial y certificado en 1887, la palabra pastor ordenado no está tachada. Quiere decir de que entre 1885 y 1887 Elena de White fue ordenada al sagrado ministerio. No tenemos ningún registro, pero sí sabemos lo que ella escribió posteriormente en el año 1909. Tenemos en los archivos de la Asociación General el formulario que viene a ser como un registro de servicios de los misioneros.
ese formulario tiene muchas preguntas o muchos datos biográficos de los obreros. El obrero tiene que completar su foja o su registro de servicios y en este registro, a nombre de Elena de White, en el artículo punto 19 de los datos biográficos, se pregunta: si usted es pastor ordenado, indique cuándo, dónde y por quién fue ordenado. Y en el espacio correspondiente ella puso una X. Un poquito más adelante, en este certificado, en este informe biográfico, en el punto o artículo número 26, se pregunta si se volvió a casar, de la fecha y con quién se volvió a casar. En ese espacio también ella puso una X. La historia nos indica que ella nunca se volvió a casar. Quiere decir de que si ella no se volvió a casar, en el espacio en blanco no puso ni con quién se casó ni en qué fecha se volvió a casar. Puso una X. Por lo tanto, se deduce que tampoco ella fue ordenada al Sagrado Ministerio, como aseveraba el punto número 19. Entonces uno se pregunta, si ella no fue ordenada, ¿por qué recibió una credencial ministerial? Si nunca la Iglesia le ordenó por imposición de manos. Bueno, uno no sabe exactamente cómo actuó nuestra Iglesia en aquel tiempo, pero lo que sabemos es de que ella fue utilizada por Dios como profeta. Y la pregunta es, ¿tenemos como Iglesia Adventista una credencial para honrar a los profetas de Dios? No, no tenemos. Es probable entonces que la administración de la Iglesia Adventista haya decidido en aquel tiempo otorgarle la máxima credencial que la Iglesia posee, que es para un pastor ordenado, aunque ella nunca fue ordenada, como acabamos de ver en los documentos históricos de nuestra Iglesia. También mucha gente se pregunta, ¿pero no es que existieron otras hermanas que sirvieron a la Iglesia Adventista en forma destacada y que también recibieron licencias ministeriales? Y la respuesta es positiva, sí. Tenemos registros que varias hermanas recibieron licencias ministeriales. Algunos consideraban que al recibir una licencia ministerial es un paso previo o un par de años antes para probar a esa persona, como se hace con muchos jóvenes graduandos de los cursos de teología, que primero reciben una licencia ministerial y a los pocos años las comisiones ministeriales correspondientes evalúan el ministerio de este joven pastor y deciden entonces y toman la decisión de proceder a hacer el rito de la ordenación al sagrado ministerio. Paralelamente, ¿será que lo mismo sucedió con estas hermanas más de 100 años atrás? Bueno, nosotros tenemos que estudiar qué existen en nuestros archivos y la información que poseemos. Y nosotros descubrimos que la primera persona que recibió una licencia ministerial fue la hermana Helen Lane. No fue autorizada, como algunos creían, en 1878, sino 3 años antes, en 1875, se le entregó una licencia ministerial a la hermana Helen Lane. Pero ella no fue la primera que recibió una licencia ministerial, sino que ese privilegio le corresponde a Sarah Lindsay, que recibió una licencia de Nueva York y la Conferencia de Pensilvania en agosto 9 de 1871. Quiere decir que desde 1871, cuando también la hermana White recibió una credencial ministerial, esta hermana recibió una licencia ministerial. Y entonces, como hacemos en la actualidad, todos los que tienen una licencia ministerial deben ser periódicamente evaluados y escudriñados para saber si estarían en condiciones de la ordenación. Y hubo una moción para que en congresos, como los tenemos todavía en la actualidad, se constituya una comisión de credenciales ministeriales para evaluar a los jóvenes pastores y determinar si entonces estarían en condiciones de proceder al camino y a la definición de la ordenación al sagrado ministerio. Muchos piensan que la hermana White participó de estas comisiones de evaluación. Sin embargo, tenemos algunos datos en algunas de sus cartas
donde, por ejemplo, en un congreso, en 1980, ella habla del congreso que se desarrolló en Oregon, y ella dice, bueno, he escuchado de todos los trabajos que se han realizado en el congreso, pero yo estoy extremadamente ocupada escribiendo mensajes que el Señor me ha dado y no he podido tener las fuerzas suficientes para participar de todas esas reuniones. Quiere decir que la hermana White estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, las ideas y las actividades que se desarrollaban en los congresos, pero ella no había podido participar. La idea era evaluar a personas que tenían licencia ministerial para determinar si se autorizaría entonces la ordenación al sagrado ministerio. Pero lo que sí sabemos es que en 1881, 10 años después de haberse otorgado a una hermana una licencia ministerial, en el Congreso de la Asociación General de 1881 se decidió presentar una moción. La moción era que se resuelve, es una propuesta, se resuelve que las mujeres que reúnan las condiciones necesarias para ocupar esa posición puedan con perfecta propiedad ser distinguidas a través de la ordenación al sagrado ministerio. Esa era la propuesta, pero cuando viene a consideración de todos los delegados, hubo varios delegados que comenzaron a hacer observaciones. En los registros de la Iglesia menciona más de 8 delegados, y entonces finalmente la decisión del Congreso fue remitir esta pregunta, esta posibilidad o la decisión y autoridad de ordenar a mujeres al Sagrado Ministerio a la Junta Directiva de la Asociación General. Algunos consideran que esa decisión fue para no tomar una decisión negativa en ese momento, o dicho de otra manera, nuestra Iglesia no estaba preparada para autorizar la ordenación al Sagrado Ministerio de las hermanas. Y nosotros sabemos de que también hay un registro de que en aquel tiempo cada año teníamos un congreso mundial. Hoy día se realizan cada 5 años. Y el año que viene, en el año 2015, se celebrará en San Antonio, Texas, un congreso mundial de la Iglesia Adventista. En aquel tiempo, en la década del 80, se realizaban cada año. Y a partir de 1889, cada 2 años. Entre congresos, entonces la junta directiva era la que estudiaba los temas y traía para el siguiente congreso la propuesta del tema que había quedado pendiente. La pregunta era, ¿se permitirá la ordenación al Sagrado Ministerio de las hermanas que ya han tenido una licencia ministerial, es decir, que están sirviendo a la Iglesia como predicadoras? Y entonces, los datos que tenemos es que después de esta moción, ni la Junta Directiva de la Asociación General, ni ningún congreso posterior estudió este tema. No volvió a estudiar este tema hasta años recientes. Es decir, que pasaron aproximadamente 100 años y ahora, en años recientes, la Iglesia Adventista vuelve a estudiar este tema. Entonces viene la pregunta, ¿qué significa el silencio en los escritos de la hermana White? ¿Por qué la hermana White no se expresó? Vemos que en el Congreso de 1881 la hermana White no pudo participar de ese Congreso, no pudo participar cuando se decidió remitir este tema a la Junta Directiva, pero quizá a través de su hijo William o a través de la Review Herald, que era la que publicaba lo que había sucedido en el Congreso, ella se enteró de este tema. Ya sea que ella por su parte o por inspiración del Señor podría haber dado su parecer al respecto. Es correspondiente que la Iglesia Adventista ordene a las hermanas al Sagrado Ministerio, sin embargo, en este tema hay silencio. Lo que ella sí dice es que es necesario la participación de todas las hermanas en la misión de la Iglesia, pero no necesariamente se refiere al tema de la ordenación al Sagrado Ministerio. ¿Por qué existe silencio? ¿Por qué Dios decidió no utilizar y dar un mensaje exacto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? No lo sabemos. Hasta hoy día, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en otra situación similar también se produjo un silencio. Nosotros conocemos la historia de nuestra Iglesia y sabemos que el doctor Kellogg escribió un libro, The Living Temple,
el templo viviente, donde comenzó a dar ideas acerca del panteísmo. Y la hermana White, con relación a ese tema, también se llamó al silencio. Quiere decir de que ella escribió más tarde, en el libro de Selected Messages, Mensajes Selectos, cuando el tiempo que Living Temple se estaba publicando, pasó delante de mí durante la noche representaciones que indicaban que un peligro se acercaba y que debía prepararme para ello y escribir cosas que Dios había revelado a mí con respecto a los principios fundamentales de nuestra fe. Una copia del libro El Templo Viviente me fue enviada, pero quedó en mi biblioteca sin leer. Por la luz que Dios me dio, yo sabía que algunos de los sentimientos defendidos en el libro no contaban con la aprobación de Dios y que eran una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días. Pensé que esto seguramente podía ser discernido y que no sería necesario que yo dijera nada al respecto. Ella pensó que los líderes de la iglesia iban a discernir el peligro de esa situación y que entonces ella no tenía la necesidad de escribir al respecto. Se llamó al silencio, así como se llamó al silencio con el caso de la ordenación de las mujeres y esa disputa, esa necesidad de decisión que nuestra iglesia tuvo en aquel tiempo y la tiene hoy día. Pero el hecho de que ella se llamara al silencio también con este tema del panteísmo no quiere decir que lo aprobaba. Del mismo modo podríamos concluir con este otro tema de la ordenación al sagrado ministerio de las hermanas. Sí, los líderes deberían discernir el peligro de los conceptos del templo viviente, pero finalmente como ellos no discernieron el peligro, fue que Dios le reveló y finalmente ella escribió al respecto del panteísmo y apercibió a nuestra iglesia con relación a esos peligros. Miren lo que ella dice en la Reunión General de 1906. Se me ha encargado no descuidar o pasar por alto a aquellos que estaban siendo tratados injustamente. Estaba encargada por Dios especialmente para protestar en contra de cualquier acción arbitraria o autoritaria hacia los ministros del Evangelio, por aquellos que tienen autoridad oficial, administrativa. Aunque esta obligación sea desagradable, estoy para reprobar al opresor y abogar por la justicia. Estoy para presentar la necesidad de mantener la justicia y la equidad en todas nuestras instituciones. Y concluimos, si Dios le expresó eso a la hermana White, de que ella tenía que expresarse cuando se producían injusticias o arbitrariedades, el silencio con relación al hecho de no ordenar a las mujeres, al hecho de que desde 1871 varias hermanas tuvieron una licencia ministerial y quizá esperaban ser ordenadas al Sagrado Ministerio, cosa que no sucedió. Hasta hoy día nuestra iglesia no lo ha resuelto. Significa una injusticia o arbitrariedad. Y si así fuera, ¿por qué la hermana White no dijo de que hubiera estado mal apartarnos del camino de la ordenación de las mujeres? Ella dijo, yo estoy escribiendo en favor de que todas las hermanas sean invitadas a trabajar y las que se dedican a la tarea ministerial, acompañando a sus esposos los pastores, a los que se dedican a predicar y a enseñar, debieran ser justamente pagadas como se le paga a los pastores. Incluso debe ser pagada el trabajo de las hermanas desde el fondo de diezmos. Además, ella habló acerca de apoyar a los ministros ancianos. Habló y protestó contra el trato injusto de los ministros de raza negra. Quiere decir que ella habló y escribió de muchos temas de injusticia y arbitrariedad en nuestra iglesia, pero no escribió nada acerca de la ordenación de la mujer. Nosotros creemos entonces de que Dios, a través de su palabra y a través de los escritos de la hermana White, ella tuvo esa visión de involucrar a las hermanas en el trabajo ministerial, pero no necesariamente de que ellas fueran ordenadas al sagrado ministerio. Mi apelación, queridos hermanos y hermanas, es: pronto Cristo va a venir. Necesitamos el esfuerzo unido de pastores y de hermanas y de todos nosotros para terminar la misión por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén. Que el Señor les bendiga.